Bueno, perfecto. Profe, una pregunta. Esta. Sí, Hay un ejercicio de calorimetría que es el número 9. sí. No sé si le leo o usted tiene ahí. López, eh, la mayoría de tus compañeros consultaron sobre justamente el ejercicio 9 y 10 y algunos de los otros ejercicios también. Así que prácticamente lo que hoy vamos a hacer es desarrollar esos ejercicios. Así que quédate tranquilo que lo vamos a ir bien, vamos a ir sacándonos todas las dudas de ese ejercicio. Sí, sí, sí. Yo le iba a preguntar si había que tener en cuenta nomás el calor latente del hielo, si había que sumarle a él. Eso. Y si hay cambios de fase, ¿qué te parece? Te Claro, consulto. sí, hay que tener en cuenta. Sí, sí. Lo que pasa es que en los rangos de temperatura que estamos manejando hay cambio de fases. O sea, no sé, no lo tengo presente, pero sabía que no sé si el agua, el hielo se funde y después sigue levantando temperatura. El vapor creo que se condensa en el ejercicio 10 y después sigue bajando temperatura. O sea, todas esas cosas lo vamos a ir viendo. O sea que hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a eso. Ok, ok, profe. Sí, te escucho, pero necesito que ustedes aporten, López. Sí, profe, sí, profe. Vamos a tratar de resolver entre todos, digo, para que veamos hasta dónde entendemos, digamos, no que yo les resuelva el ejercicio y... Bueno, profe. Hola, buenas tardes. Sí, lo vamos a ir viendo, López, tranquilo. Ok, ok, ok. Vargas, estamos 7, 6, 8.
Bueno, les contaba, buenas tardes a todos, les contaba que la mayoría consultaron durante esta semana sobre los ejercicios de calorimetría. Era lo esperado, digamos, con Luis. Entendemos que es un poco complejo, digamos, hacer estos ejercicios. Sin más que nada, los ejercicios no y 10 son los que más cuestan ver un poquito, pero es nada más por la falta de práctica que tenemos. No es, absolutamente no es difícil. Este, es simplemente aplicar lo que se vio en la teoría y salen los ejercicios, salen muy fácil los ejercicios, digamos. Así que si tenemos en cuenta todos los cambios que se van generando, todas las transformaciones que se van generando, con eso podemos resolver todos los ejercicios tranquilamente. Varios me consultaron durante este tiempo sobre algunos sobre los primeros ejercicios, otros sobre los últimos ejercicios. Así que esto es fundamental, el tema de calorimetría, es muy importante, muy útil manejar bien todos estos conceptos porque esto en un futuro ya como profesionales van a aplicar estos conocimientos, estos conceptos sin lugar a dudas. Así que hoy nos vamos a dedicar, hoy es un día típico, estamos en una semana de... Voy a ir anotando. Hoy, esta semana es atípica porque estamos con exámenes, Luis está con exámenes, yo también tengo examen en la facultad, ahora a las 19 tengo otro examen, por eso es que adelantamos la clase de hoy, eso se les avisó para que no perdamos la clase, digamos. Si bien teníamos previsto nosotros las 19, me coincide justo con el otro horario. Así que y para no perder la clase, y como es atípico, digamos, en un horario donde algunos por ahí no pueden, de hecho me están avisando que están en el trabajo algunos todavía, lo que vamos a hacer hoy es ver los ejercicios prácticos de calorimetría. Básicamente eso. No vamos a empezar con un tema nuevo que es la ley de los gases, es lo que viene, transmisión del calor y esas cosas. Vamos a detenernos un poquito en esto, ya que también coincide con las consultas que muchos me hicieron sobre los ejercicios prácticos y me gustaría que todos entendamos bien cómo se resuelven estos ejercicios. Si alguien tiene alguna duda en particular, bueno, en el transcurso del desarrollo me interrumpe o en la parte que no se entiende me interrumpen. Y también si hay ahora voy a presentar, compartir pantalla y si alguien se da cuenta que alguien, algún compañero quiere entrar, me avisa, entonces yo le voy admitiendo, pues a veces no me doy cuenta. Bueno, si les parece ya, aparentemente no ingresa más nadie. Vamos a empezar a ver esos ejercicios.
¿Me escuchan? Sí, profe, ¿se escucha bien? ¿Te escuchó antes de que se corte? Porque parece que se cortó. Sí, se cortó, pero no se escuchó lo que dijo. Ajá. Hasta dónde me escucharon, digamos? Ajá, bien. Bien. Les decía que voy a compartir pantalla y si alguien se da cuenta que ingresa algún compañero me avisa, por favor. Eso ya les dije, eso escucharon, ¿no es cierto? Sí, profe, eso sí. Hasta ahí Bien. escuchamos. Bien, ese es la guía de prácticos de calorimetría. Vamos a ver algunos, no tal vez todos los ejercicios, pero vamos a ver algunos para entender cómo se hacen estos ejercicios. Bueno, el ejercicio 1 dice determinar la cantidad de calor Q que se necesita para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Es el punto de ebullición. Expresar el resultado en calorías, en kilocalorías, BTU, Joule y kilojoule. Bueno, aquí no vamos a detener mucho porque en el práctico, perdón, en la teoría, en el Power, nosotros tenemos desarrollado ese ejercicio, que es este ejercicio, el que nos está pidiendo, ¿no? Y bueno, lo que se hace, fíjense, es expresar la masa de 1 kilogramo de agua, pasarlo a 1000 gramos, a poner la equivalencia de lo que es libra masa con respecto a la masa en gramos. Bien, y está resuelto acá de la misma forma que hicimos en el Power, está exactamente de la misma manera, y lo que usamos es esta ecuación, ¿sí? Simplemente esta ecuación que la sacamos de esta ecuación, ¿sí? Que de la parte de la teoría donde habíamos expresado el calor específico por sus factores equivalentes y de donde calculábamos el calor, despejábamos de esta ecuación el calor como la masa por el calor específico y por el incremento de temperatura que experimentaba esa masa de agua, ¿no? En este caso, la masa de agua. Aplicando esta ecuación, tranquilamente podemos calcular
que esta ecuación que está acá, podemos calcular la cantidad de calor que necesitamos para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 0 grados hasta su punto de ebullición. Y nos detenemos en el punto de ebullición. No nos interesa por ahora lo que pasa con el vapor. ¿Sí? Reemplazamos estos valores por su igual. Transformamos el kilo de agua en gramos de agua, ¿sí? Y aplicamos el valor del calor específico para el agua, que es 1 caloría sobre gramos grados Celsius, y el incremento de temperatura. ¿Sí? Entonces nos da que para calentar el agua desde 0 grados, no desde 20 grados Celsius, que es la temperatura ambiente. Si nosotros nos dijera el ejercicio de la temperatura ambiente, llevarlo a 100 grados Celsius, supongamos que aquí sea la temperatura ambiente, ¿sí? O la temperatura inicial igual a la temperatura ambiente, 20, 25 grados Celsius, supongamos 20 grados Celsius. Entonces aquí no va a aparecer el 20 grados Celsius como temperatura inicial. Y en ese caso necesitaríamos 80.000 calorías nada más en vez de 100.000 calorías para llevarlo. Entonces, cuanto más caliente está el agua y lo queremos llevar hasta su temperatura de ebullición, si el agua ya parte de una temperatura inicial alta, el calor que vamos a necesitar será menos. Y cuanto más baja es la temperatura inicial del agua, la cantidad de calor, la cantidad de energía que vamos a necesitar va a ser mayor, obviamente, porque son directamente proporcionales. Y bueno, esa misma 100.000 calorías, si lo transformamos en BTU, también nosotros en el Power tenemos la equivalencia BTU caloría, ¿sí? En el Power lo tenemos, así que transformamos como 252 calorías por cada BTU y calculamos ahí la calorías, la energía calórica en BTU como 396,83 BTU. Y de la misma forma transformamos esas 100.000 calorías, lo transformamos en Joule, dividiendo por la equivalencia, 0,239 calorías por cada Joule. Entonces dividimos esos 100.000 por los 239 y nos da 418.410 Joule, que si lo dividimos por 1.000, obtenemos acá, corremos la coma a 3 lugares y obtenemos acá 418,41 kilojoules. O sea que la energía calórica, fíjense, en este primer ejercicio es justamente para tratar de ver todas las unidades posibles en cuál expresar el calor, calorías, kilocalorías, BTU, joule, kilojoule, etc. De pronto puede aparecer watt también, porque el watt también es una unidad de energía y también está relacionado con la energía calórica. Bien, veamos el ejercicio 2. Una masa de 30 gramos de zinc está a 248 grados Fahrenheit y absorbe 1.4 kilocalorías. ¿Cuál será su temperatura final en grados Celsius? Y nos da el calor específico del zinc como 0,389 Joule sobre grados Celsius. Bien. Este es un ejercicio que también aplicamos la misma ecuación. Fíjense, tenemos 30 gramos de zinc, temperatura inicial, la temperatura final nos pide ahora, esa es la que no nos está dando, pero nos dice la cantidad de calorías que absorbió esa masa de zinc. Así que aplicamos la misma ecuación que aplicamos en el ejercicio 1
Y tenemos que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Lo transformamos al incremento de temperatura como temperatura final menos la inicial. Y de aquí despejamos la temperatura final. Simplemente lo que hay que hacer acá es despejar la temperatura final, ¿sí? MC pasa al otro miembro, o sea, pasa dividiendo, pues aparece Q dividido MC, y la temperatura inicial que está restando pasa sumando al otro miembro. Entonces, esta es la ecuación para calcular la temperatura final de la masa de zinc. Lo único que queda ahí hacer es un poco de termometría, transformar los 248 grados Fahrenheit a Celsius mediante esta ecuación que ya lo tenemos. Tenemos una tablita para transformar grados Fahrenheit a Celsius. Y también transformamos la cantidad de calor como, fíjense, ¿por qué transformamos el calor a Joule? Que nos da en kilocaloría, porque el calor específico del zinc nos está dando en una unidad de Joule sobre gramos, grados Celsius. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que homogenizar las unidades. De ahí a que nosotros necesitamos esta 1,4 kilocalorías, transformarlo a Joule. Y lo transformamos mediante esta equivalencia, este factor de equivalencia. También tenemos tabulado, o sea, sabemos que una kilocaloría es igual a 4.186 joules. Entonces, con ese factor de equivalencia, directamente podemos transformar que esos 1,4 kilocalorías son 5.860 joules. Y ahí aplicamos, una vez que homogenizamos todo esto en grados Celsius, Joule y todo eso, tenemos todos los datos, todos los valores, calculamos la temperatura final a la que ascendió, digamos, esa masa de 30 gramos de zinc que estaba a 120 grados iniciales, se fue a 622 grados Celsius. Ahora, aquí estamos diciendo cuál es la temperatura final, pero en estos casos yo tengo que entrar a sospechar, ¿sí? No tomar esto así en forma fríamente aplicando la ecuación y digo que fue a esta temperatura, porque en el medio pudo haber habido una transformación, un cambio de fase. Y para eso, ¿qué se le ocurre a usted que tenemos que verificar para ver si hubo un cambio de fase o no hubo un cambio de fase en esa pequeña masa de zinc? ¿Me pueden responder? Y ahí me doy cuenta si me están escuchando o no. El calor latente, profe. Sí, vamos a necesitar el calor latente si hay cambio de fase. Sí, vamos a necesitar el calor latente, pero ¿cómo me doy cuenta yo si hubo o no cambio de fase? ¿Qué necesito saber? ¿Se entiende la pregunta? Tengo una masita ahí Sí, profe. tengo una Necesitamos masa saber de, a qué claro, temperatura tengo cambia una de fase. masa de zinc una masa de zinc de 30 gramos al cual le voy incorporando calor. Según mi ecuación acá, tranquilamente digo, sí, se fue a 622 grados, pero ¿qué pudo haber sucedido en el medio? ¿Qué pudo o no haber sucedido? Yo no sé, pero como técnicos, ¿qué se nos ocurre hacer a nosotros para saber si hubo transformación de fase? Ver la temperatura de fusión, ¿puede ser? Exactamente, ¿sí? Lo que necesitamos saber, nos vamos rápido a internet y verificamos cuál es la temperatura de fusión del zinc. Si está por debajo de 622 grados, estamos en el horno, porque
en el medio se fundió el zinc. Y si se fundió el zinc, es muy probable que el calor, no es probable, es real, que parte de este calor que le estamos entregando, consumió sin elevar su temperatura. Entonces tenemos que ver qué pasó con esa cantidad de energía que nosotros le entregamos, si todo eso se utilizó para modificar su temperatura o parte de ese calor se utilizó para generar el cambio de fase, para generar la Y fusión. ahí cambió de fase, profe. ¿Cambió de fase? Sí, porque investigué y 419 Ah, grados, ahí 5 está. es la temperatura de fusión. Ahí está el tema, ¿de acuerdo? Entonces, guarda con este ejercicio, porque ahora yo les pregunto, si se transformó en el medio, esta temperatura que nosotros calculamos mediante esta ecuación, ¿es real o no es real? Sí, profe, ¿o no? Teóricamente es real. ¿Les parece? Fíjense que aquí estamos tratando a toda esta temperatura inicial y la temperatura final. Estamos lo estamos calculando considerando que todo este calor que le estamos entregando es calor sensible. ¿Se entiende? Ah, Estamos sí, profe. considerando que todo el calor, la 1,4 kilocalorías, la estamos entregando en forma de calor sensible, pero va a llegar hasta los 400 grados, ¿sí? Parte del calor va a consumir como calor latente de fusión y a partir de ahí recién va a empezar a subir su temperatura de vuelta. O sea que mientras nosotros consideremos que las 1,4 kilocalorías es como calor sensible, bueno, decimos que es lo que nosotros estamos considerando acá, como calor sensible en principio. ¿Se entiende? Pero si nosotros consideramos que en el medio hay un cambio de fase que debemos considerar y debemos corregir esto, en la realidad se debe corregir, porque lo primero que yo calculo es la temperatura final considerando al calor como calor sensible, o sea, un calor que me modifica la temperatura. Pero ese calor, a medida que voy entregando, me va a modificar la temperatura ¿hasta cuándo? Hasta su punto de fusión. Después, ese calor se va a consumir como calor latente de fusión. ¿Y qué sucede cuando se funde un material? ¿Qué sucede con el calor que yo le incremento? ¿Qué sucede? No, no, ¿Qué no sucede aumentaba, cuando se profe. genera la transformación de sólido a líquido? ¿Qué sucede con la temperatura? Se mantenía constante. Se mantiene constante. No se olviden de eso. Eso lo vamos a aplicar en el 9 y 10. Ya venimos con este ejercicio. Yo le estoy adelantando con este ejercicio lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, este ejercicio corresponde corregirlo. Está bien lo que está hecho, pero descubrimos que en el medio hay una transformación de fase. Entonces, si parte del calor se consume como en calor latente de fusión, entonces la temperatura final a la que va a llegar va a ser menor que esta. ¿Se entiende? No sé cuánto menor hay que calcular, pero lo que pasa es que la 1,4, yo voy agregando el calor, me va aumentando la temperatura, se funde, sigo agregando calor porque necesita energía para transformarse y me está consumiendo parte de esa energía que le estoy dando. Y el resto que queda cuando terminó su transformación
El resto que queda me hará subir un poquito más la temperatura. Si queda algo de calor, si queda algo de esta 1,4 calorías, ¿se entiende? Entonces, este O sea, ejercicio lo profe, que sí. hace, este ejercicio, estos cálculos que nosotros hicimos acá, lo que hace es considerar todo el calor como calor sensible, pero al haber una transformación, seguramente que la temperatura final va a ser menor que nosotros, que la que realmente calculamos. ¿Se entiende? O sea, aquí les dejo yo la inquietud y aquí ustedes pueden trabajar, mencionar abajo, decir que a los 400 y pico de grados el zinc se funde y por lo tanto tengo que recalcular la nueva temperatura a la que va. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que su temperatura final estaría cercana a los 400, a la temperatura de fusión nomás. ¿O se No, no mantiene sé, constante? Vale. no sé si es que, no sé si es que va a sobrar algo de energía como para que después, yo lo que tengo que calcular rápido es cuántas calorías consume cuando se funde. ¿Y eso Ah, cómo lo calculo? Como la masa, 30 gramos por el calor latente de fusión. ¿Se entiende? También puede llegar a suceder que si no tengo suficiente energía, la fusión sea incompleta. O sea, no se me funde los 30 gramos de zinc, se me funde un poco menos. ¿Se entiende por qué? Porque puede ser que en la mitad de la fusión yo haya consumido todos los 1,4 calorías y no termine el proceso de fusión. Les digo todo eso porque estas cosas ocurren y les puede salir un ejercicio en el que se les pida, por ejemplo, ¿cuántos gramos de zinc alcanzó a fundirse con esta cantidad de energía calórica? ¿10 gramos, 20 gramos, 25 gramos o se fundió todo el zinc con esta energía? ¿O no alcanzó la energía para fundir todo el zinc? ¿Se entiende la pregunta? Entonces, la respuesta va a tener que ser sí, se fundieron con esa cantidad de energía calórica de 1,4 kilocalorías, el zinc llegó hasta su temperatura de fusión, se funde 15 gramos o 10 gramos de zinc y el resto permanece en estado sólido porque no termina porque no alcanza la energía suficiente, no hay energía suficiente para fundir toda la masa de 30 gramos de zinc. ¿Se entiende? O sea, puede ocurrir cualquier cosa. Si alcanza para fundir todo y sobra más energía aún, entonces después de que se terminó de fundir el zinc, va a seguir subiendo su temperatura. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, se entiende. Bien. Le dejo la inquietud esa para corregir y ustedes me pueden decir, inclusive en su presentación, pueden hacer eso. Y ya vamos a ver el 9 y el 10, ya llegamos al 9 y el 10 y van a ver perfectamente cómo se hace esa parte. ¿Se entiende? Cómo se hace esa parte que es lo que estamos hablando. Bueno, el ejercicio 3 es sumamente sencillo también, es calcular el calor específico, es jugar un poquito con esa ecuación, teniendo la masa del aire, la temperatura inicial, la temperatura final y la cantidad de calor que absorbe, ¿sí? Para pasar de esa temperatura inicial a la final, podemos calcular el peso, perdón, el calor específico del aire seco, ¿sí? Tenemos la masa de aire, 14 gramos, la temperatura inicial, que aquí yo ya la transformo, lo transformo de grados Fahrenheit a Celsius.
sea, 30 grados de su temperatura inicial, 30 grados Celsius, temperatura final 150. Tengo la cantidad de calorías que le incorporo para ese salto de temperatura, tengo la masa y puedo calcular tranquilamente el calor específico del aire. De esta misma forma, si no hubiese sido aire, hubiese sido hierro, hubiese sido acero, hubiese sido plomo, o sea, la masa que ustedes quieran calcular su calor específico, se hace de esa forma. Se toma una cantidad de masa, ¿sí? Se ve a través de, y para esto esto se hace con un calorímetro, porque en el calorímetro yo puedo medir tranquilamente, puedo medir el calor que absorbió esa masa para transformarse para ir de una temperatura a otra temperatura. O sea, con la ayuda de un calorímetro y conociendo la masa, la temperatura inicial y la temperatura final, yo puedo calcular tranquilamente el calor específico de cualquier material. De cualquier material puedo determinar ese dato. De hecho, son datos experimentales, todo lo que se tabula son datos experimentales. Entonces, de la ecuación de vuelta, de esta ecuación, yo despejo el calor específico como el calor que consumió sobre la masa y por el salto de temperatura, el delta T. ¿Sí? Aplico el calor, lo transformo en caloría y el delta de temperatura lo calculo como 150 menos 30, temperatura final menos temperatura inicial, y obtengo 0,24 calorías sobre grados Celsius. Ese es el calor específico del aire seco, ¿sí? Y decimos del aire seco porque el aire húmedo, y depende del grado de humedad que tenga, este valor se modifica un poco, ¿sí? Se modifica. Bien, es sencillo este ejercicio, estos son sumamente fáciles. El ejercicio 4 también trata de un recipiente de cobre de 500 gramos que se llena con 200 gramos de agua. ¿Cuánto calor se requirió? Ahora voy a calcular la cantidad de calor, me pide, para calentar el sistema recipiente agua de 20 grados Celsius a 369 Kelvin. Bueno, siempre saco los datos que me da el ejercicio. Aquí creo que había una diferencia acá. En su práctico, esta temperatura de 369 está en 269 y hay un error acá, es 369. ¿Se entiende? O si no, le va a dar una temperatura bajo cero y estamos hablando de calentar el recipiente, o sea que hay un error de tipeo ahí. Esto es 369. Porque eso también me preguntaron, me preguntaron que eso había un error ahí, está bien. Bueno, tenemos la masa del cobre, 500 gramos, la masa de agua, 200 gramos, la temperatura inicial de todo el sistema de 20 grados Celsius, y la temperatura final es 369,15 menos 273,15. Acá falta un 2 que no sé por qué está borrado, y me da 96 grados Celsius. Entonces, temperatura inicial 20, temperatura final 96 grados Celsius. Y me pregunta, ¿qué cantidad de calor fue necesario suministrar a todo el sistema agua-cobre para que pase de esa temperatura inicial a esa temperatura final? Entonces, aquí lo único que hacemos es considerar los dos materiales con sus respectivos
calor específico. Me da como dato el calor específico del cobre y como dato el calor específico del agua. Entonces, la ecuación se hace un poquito más larguita ahora. Me dice, tengo que considerar la masa del cobre por su calor específico, más la masa del agua por su calor específico y todo eso por el salto de temperatura que dieron. El salto de temperatura es común para ambos, porque ambos estaban a 20 grados y ambos fueron a 96 grados. Entonces, el salto de temperatura es común para los dos materiales. Entonces, esto es la única diferencia es que acá yo tengo que considerar los dos materiales con sus respectivos calores específicos. Nada más, eso es todo lo que se hizo acá, se reemplazó los valores y se obtuvo 18.711 calorías, 2 calorías, que está transformado en kilocalorías y está transformado en kilojoule también. Esto dividido por su equivalente en joule nos da el resultado como 78,29 joules. Este ejercicio está desarrollado también en el práctico. Me parece que el 4, acá está. Este es el ejercicio desarrollado en el práctico, que termina acá, 78,33 joules. Exactamente lo tienen ahí para como guía, digamos, para tener en cuenta eso. Profe, yo sumé los calores por separado. ¿No importa? Bueno, si se hace por separado es la misma cosa. Por separado es la misma cosa. Exactamente, te tiene que dar el mismo valor. O sea, la masa del cobre por el calor específico del cobre por el salto de temperatura, más la masa del agua por el calor específico del agua por el salto de temperatura. Y ambos te tienen que dar exactamente lo mismo. Está bien, Sí, está profe. bien calculado así. Y profe, ¿y si era la temperatura, Sí, escucho. si la temperatura esa era por debajo de los 0 grados Celsius? Había que considerar Bueno, un cambio. ¿qué les parece? Vamos a ese ejemplo, que es lo que generó, es el lío que generó ese error de temperatura. ¿Qué hubiese pasado ahí? ¿El sistema hubiese absorbido calor o hubiese cedido calor al medio? ¿Se entiende? Al ser negativo, fíjense lo que hubiese sucedido. ¿Dónde hubiese estado la diferencia si es que la temperatura hubiese sido menor que los 20 grados Celsius? Que la temperatura final Un error. hubiese sido, la temperatura final, o sea, este valorcito que ahora es mayor que 20, si este valor es menor que 20, ¿qué resultado le va a dar? ¿Positivo o negativo? Negativo porque se dio calor. Claro, Claro, porque esto se va a hacer negativo. ¿Se entiende? Y al salirle Profe, ahí usted quiere. negativo, claro, al salirle negativo la cantidad de calor, entonces tenemos que interpretar que el sistema cedió calor al medio. ¿Se entiende? Sí. O sea Profe, que, sí, ahí usted cometió un error porque en el WhatsApp usted mandó que era 396,15 Kelvin. 396. sí, ahí Uy, Sí, así aquí hay puso. otro error otra vez. otro Bueno, error. corrijan. A ver, Sí, por eso yo estaba verificando porque a mí me da un poquito más. 369,15. 369,15 y yo puse 396. Ah, puede Sí, ser. profe.
Ahí le mando. Bueno, me volví a Sí. equivocar acá otra vez. Evidentemente el ejercicio 4 está lleno de equivocaciones, pero corrijan Ahí ustedes o está. calculen con Sí, ese, Ahí hay otro te da un cambio. poquito más, claro, te va a dar 123 grados sería claro, te eso, va a dar sí, un me da un poco más, poquito más. claro, Sí. exactamente, exactamente. ¿Y cuánto te da la temperatura de final? 25, ahí está el lío, profe. No, si este es 396, ¿vos hiciste con 396? Sí, pero kilocalorías le estaba por decir. 106,1 joules me da. Ah, un poquito más grande acá. O sea, Está sí, un bien. poquito más grande, sí. Pero decime, la temperatura final, ¿cuánto te da? Guarda que no superemos los 100 grados. ¿Eh? Ah, 123 grados, profe. No. 123 grados. Entonces yo te sugiero, mira, te sugiero que corrijas eso y que pongas 369, así como está acá. Porque si acá superamos 100 grados, ¿qué pasa con el agua? Se evapora. Se convierte en vapor, ¿no? Exactamente, y ahí vamos a tener Sí, eso también sería la claro, ahí duda. vamos a necesitar mayor cantidad de calor para llegar a esa temperatura, porque en el medio hay un calor latente de fusión que también tenemos que considerarlo. Por ahora, estos Sí, ejercicios profe. están preparados para que todavía no consideremos eso. Ya vamos a considerar, no se apuren, pero yo te sugiero que corrija eso y que no supere los 100 grados acá, porque si no, el ejercicio de vuelta tendría que reverse porque acá hay un calor, acá hay un cambio de fase en el agua. Sí, profe. Eso también El sospeché cobre porque era. seguro que no va a cambiar de fase. El cobre seguro que no va a cambiar de fase, pero el agua sí va a cambiar de fase si acá supera los 100 Sí, grados. el agua sí. ¿Se entiende? Entonces, Bueno, ahí vamos a yo les verificar. pido Sí, los disculpas si hacemos acá así yo me entonces, profe, como equivoqué está en acá. Con estos 369. datos. Con estos datos, sí, por favor, corrijan eso y que no supere los 100 grados acá, por favor. ¿Alguna otra duda con esto? Bueno, profe. No, profe, de mi parte no. Bien, ¿los demás están entendiendo? ¿Se entiende todo lo que estamos hablando o hay algo que no queda claro? Por favor, porque esto es importante. eh, Esto es uno de estos temas seguro que entra en el parcial, así que necesito que se saquen todas las dudas. Hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a esto, nada más. Ya llegamos al 9 y al 10 y ahí ya. Bueno, el ejercicio 5 dice una pieza de hierro es calentada a 90 grados Celsius, luego se suelta dentro de un recipiente que contiene 80 gramos de agua a 10 grados Celsius. Y la temperatura de equilibrio finalmente de 18 grados Celsius determinar la masa de la pieza de hierro. Considera un sistema aislado que no cede ni absorbe calor del entorno. Bueno, ahí tenemos el ejercicio número 5. ¿Se entiende esto? Tenemos un calorímetro en el que tenemos 80 gramos de agua a 10 grados Celsius, ¿sí? Y dentro del calorímetro tiramos una masa de hierro que no sé cuánto es, pero lo que sí sabemos que ese hierro está a 90 grados Celsius. Sí, está a 90 grados Celsius, pero no sabemos de cuánto es la masa. Y por otro lado, conocemos la temperatura de equilibrio, que me dice que es igual a 18 grados Celsius. De manera que el agua que está a 10 grados Celsius absorbe calor del hierro, ¿sí?
el hierro disminuye su temperatura hasta 18 grados y el agua aumenta su temperatura hasta 18 grados. ¿Se entiende lo que ocurre cuando yo mezclo una cosa caliente con otra cosa más fría? O sea, el hierro caliente meto dentro del agua. El agua está fría y cuando pasó un cierto tiempo, aquí hay que decir que pasa un cierto tiempo y yo dentro del calorímetro acelero ese tiempo agitando suavemente para que se llegue a una temperatura de equilibrio. El termómetro me va a marcar, el termómetro que estaba a 10 grados va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta 18 y se va a detener en 18. Cuando se detiene en 18 digo, bueno, esta es la temperatura de equilibrio. ¿Temperatura de equilibrio entre quién? Entre el hierro que estaba caliente y el agua que estaba frío. O sea, ambos, ¿sí? Hubo un intercambio de calor ahí entre el hierro y el agua y llegaron a su temperatura de equilibrio. Y por otro lado, me Profe, da el calor específico del hierro, sí, ahí yo cometí un error, porque dio la sí. tabla que mandó, yo tomé el dato del primer hierro que mandó, que dice sólidos elementales, había que tomar de otros sólidos, ¿Y de cuánto tomaste el calor específico del hierro? porque yo tomé el que dice, En la tabla. sí, hay que dice 0,107. Ahí más arriba está, profe, hierro. Acá está el Más hierro, arriba mira. está, hay otro hierro. Y arriba hay otro Más hierro. arriba hay otro, a ver. Ah, vos Sí, tomaste este ese lo tomé. 0107. ¿Qué Está diferencia hay, bien, profe? está bien, perdón. Está bien, corrijan eso, sí, ahí se tomó pero claro, el hierro, nosotros no lo dijimos, en realidad no lo dijimos, pero a medida que aumenta la temperatura o a medida que se modifica la temperatura de los materiales, también se modifica el calor específico. Pero ¿qué pasa? Se toma un calor específico promedio, intermedio, entre una temperatura y otra temperatura y se lo tabula, digamos, ¿no? Particularmente acá el del hierro tiene, digamos que a temperatura normal tiene un calor específico igual a 0,107 y el hierro por debajo de los 5 grados Celsius tiene 0,5, o sea que evidentemente este valor no podemos tomar, tendríamos que tomar un valor de 0,107. Estos serían como a temperatura normal, digamos. Ah, Pero, sí, eso me da un gramo justo, profe. sí, sí, perfecto, perfecto. Vamos a corregir acá este calor específico, ponemos 0,107. Podemos dejarlo así como está, no hay problema, pero tenemos que saber de que entre una tabla y otra, entre un autor y otro, entre un ensayo y otro, podemos calcular valores de calor específico levemente diferente, digamos, para un mismo material. O sea que eso es subjetivo, o sea, nosotros vemos con cuál de los calores específicos nos quedamos, pero con algo tenemos que calcular. Bien, vamos a considerar que tomamos el 0,5 calorías sobre grado Celsius, el que tomó 0,107 está bien igual, no hay problema, vamos a considerar que está bien el ejercicio. Y, y bueno, pero lo importante aquí es entender la metodología, el método que nosotros estamos aplicando. ¿Cómo? Fíjense, fíjense. Y ahí aplicamos, siempre nosotros vamos recurriendo a nuestro powercito, que el calor perdido por el hierro sería este caso particular el que estamos viendo, ¿sí? Una masa de hierro que se incorpora en el agua y después llega a a un punto de equilibrio térmico y eso es lo que estamos calculando. Sería que el hierro pierde calor
y es ganado por ¿quién? Por el agua, ¿sí? Considerando que esto está aislado, que no hay problema de disipación de calor hacia el exterior. Entonces, decimos que la masa del hierro, por el calor específico del hierro, fíjense lo que yo hago acá, la temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la temperatura final del hierro? 18 grados. La temperatura de equilibrio. ¿Se entiende? La temperatura de equilibrio. ¿Y cuál es la temperatura inicial del hierro? 90 grados. ¿Se entiende? Entonces, ese valor me va a dar negativo. Ese valor me va a dar negativo porque 18 menos 90 me va a dar negativo. Pero como es un calor cedido, entonces con este negativo se va a hacer positivo. Y acá, fíjense que cuando yo despejo la masa de hierro, porque en definitiva la masa de hierro es lo que me están pidiendo, este valor pasa, si bien pasa dividiendo al otro miembro, pero pasa con esto invertido, ¿sí? Porque ya le multipliqué por el signo menos. Entonces esto pasa positivo. Temperatura del hierro menos la temperatura de equilibrio. Al invertir el paréntesis se me hace positivo. Entonces, como regla general, vamos a hablar del calor cedido y el calor absorbido en términos absolutos. ¿Se entiende? O sea, si yo pongo el signo igual en el medio, digo que todo lo que está a la izquierda es positivo igual a todo lo que está a la derecha negativo. O sea, el calor cedido es igual al calor absorbido. ¿Se entiende? Entonces, como regla general vamos a considerar todo esto siempre positivo y acá yo transformo esto, que el paréntesis me dé siempre positivo y que acá también, por supuesto, me dé siempre positivo. Entonces, lo que está a la izquierda va a ser igual a lo que está a la derecha. Calor cedido igual al calor absorbido. ¿Se entiende? En términos absolutos. Entonces no nos vamos a confundir y siempre nos va a salir bien el ejercicio, como tiene que ser. Todo lo de la izquierda lo hacemos positivo, todo lo de la derecha lo hacemos positivo, modificando el paréntesis acá o el paréntesis acá. Entonces, el calor cedido por el hierro va a ser igual al calor absorbido por el agua. El calor absorbido por el agua va a ser la masa del agua por el calor específico del agua y por la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es 18, la temperatura inicial es 10 porque el agua estaba a 10 grados, entonces esto también se va a hacer positivo. Y esto por este signo menos lo doy vuelta y lo hago positivo. De ahí lo que yo despejo es la masa del hierro, todo lo que tengo acá, sobre todo esto que tengo acá, esto pasa dividiendo y ya cambia el orden acá de temperatura del hierro menos la temperatura de equilibrio, por lo tanto esto va a ser positivo, positivo sobre positivo me va a dar una masa positiva, no me puede dar una masa negativa, ¿se entiende? La masa no puede ser negativa nunca, no existe la antimateria, digamos, en realidad existe, pero eso es otra cuestión que lo vamos a ver en algún momento. Entonces me da, reemplazo los valores, reemplazo todos estos valores, y me da 17,78 gramos de hierro, que es el dato que me está pidiendo. Corrijan esto, los que quieran corregir, póngale 0,105, creo que era el otro calor específico, no hay problema. Si ven otra tabla donde hay otro valor y ocupan el valor ese, no hay problema. O sea, yo igual voy a considerar como que está correcto el ejercicio, digamos. ¿Se entiende? Bien, estamos jugando, fíjense que se va poniendo un poquito más complejo estas ecuaciones, estamos jugando con simplemente la misma ecuación original.
¿sí? Y cantidad de calor es igual a masa por calor específico del material por el salto de temperatura entre la temperatura inicial y la temperatura final. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ninguna, profe. ¿Se entendió? Bien. Bueno, el 6 es muy similar el 6 es similar a el 5, exactamente lo mismo, nada más que esto que yo le estoy marcando ahora no tenía, creo que no tienen en su guía de práctico, me parece que no está la temperatura inicial del aceite. Por eso es que yo ayer en el grupo me di cuenta que faltaba la Sí. temperatura inicial del aceite. Alguno Sí, eso adoptó esa claro. temperatura, creo que en 25 grados Celsius, no importa, está bien igual, no hay problema. Pero para resolver el ejercicio necesito la temperatura inicial del aceite. Si no, me va a faltar datos, no lo voy a poder resolver. Esto se me pasó también y agréguenle por favor que la temperatura inicial del aceite es de 20 grados Celsius. Se resuelve exactamente igual como está como el ejercicio el ejercicio 5, ¿sí? Digo que la temperatura cedida es igual a la temperatura absorbida, ¿sí? Considerando que esto siempre me dé positivo y siempre me dé positivo. Y de ahí yo despejo, así como despejé la masa del hierro, acá despejo la masa del aceite, nada más. Y me da una masa del aceite de 0,707 kilogramos. Exactamente el mismo ejercicio que el 5, no nos detengamos en eso. El 7 no me acuerdo qué es, dice se agregan 1000 gramos de agua hirviendo a 100 grados Celsius a una cafetera de aluminio que está a 20 grados Celsius, después lo cual ambos alcanzan el equilibrio térmico. ¿Cuánto calor absorbe la cafetera? ¿Cuál es la masa de la cafetera? Despreciar la pérdida de calor al medio ambiente. Bueno, vamos a plantear el 7, que también es más de lo mismo. Tengo la masa del agua, tengo la temperatura inicial del agua, tengo la masa de la cafetera de aluminio, que no tengo, eso es lo que me está pidiendo, y también me pide la cantidad de calor que absorbe esa cafetera de aluminio. Tengo la temperatura inicial de la cafetera, que es 20 grados Celsius, adentro le echo el agua, y me da la temperatura de equilibrio entre la cafetera y el agua. Y me da el calor específico del aluminio como 0,215 calorías sobre grados Celsius. Fíjense que echándole agua, una masa conocida de agua, a una temperatura conocida, midiendo la temperatura de la cafetera, yo puedo calcular cuánto pesa la cafetera. ¿Se entiende? Simplemente midiendo posteriormente con un termómetro a qué temperatura final llegan el conjunto agua cafetera. ¿Se entiende? Y conociendo, por supuesto, el calor específico de la cafetera, o sea, del aluminio. Pero fíjense cómo se puede llegar a calcular fácilmente. Y me dice que la masa del aluminio, porque yo utilizo la misma expresión que utilicé acá en el 5 y en el 6. ¿Sí? La masa absorbida, o el calor absorbido por la cafetera es igual al calor cedido por el agua a 100 grados Celsius. O sea, hago la misma ecuación de equilibrio o de conservación de la energía calórica, y de esa misma ecuación lo único que despejo es la masa de la cafetera. ¿Se entiende?
Y acá ya despejo la masa de la cafetera como la masa del agua por el calor específico del agua, por el salto de temperatura, sobre el calor específico de la cafetera, que es de aluminio, sobre el salto de temperatura. ¿Se Profe, una entiende? pregunta. Sí, ¿El calor absorbido se podía hacer como una resta también de la temperatura final y la inicial? claro, pero en ese caso, si yo pongo la temperatura final menos la inicial, tengo que entender que es un calor cedido. Y al Ah, sí. multiplicar por el signo menos me va a dar siempre positivo eso. ¿Se entiende? Se Ah, va a dar sí, siempre profe. positivo. ¿Cuándo yo tengo que considerar negativo el calor? Cuando yo hago una sola ecuación y lo igualo a cero. ¿Se entiende? Entonces el calor cedido menos el calor absorbido tiene que ser igual a cero. Y en ese caso necesito poner el signo negativo. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es tratar de trabajar de esta manera. O sea, el calor cedido es igual al calor absorbido. Que ambos sean positivos. ¿Se entiende? Siempre que ambos sean positivos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y uso el signo menos, uso el signo igual en el medio. En el medio uso el signo igual. Lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Si lo de la derecha es negativo, lo de la izquierda es negativo. Si lo de la derecha es positivo, lo de la izquierda es positivo. O sea, eso no se olviden. Si tengo un signo igual en el medio, lo de la izquierda debe ser igual a lo de la derecha. Siempre. ¿Sí? Ahora, si lo de la izquierda paso al otro miembro, ahí sí me va a pasar como negativo. Y ahí sí se va a cumplir de que el calor cedido es igual al calor absorbido. Y el calor absorbido o el calor cedido es negativo, el calor absorbido es positivo. Entonces, o sea, la regla que no se tiene que olvidar, lo que está a la izquierda con su signo tiene que ser igual a lo que está a la derecha con su signo, igual, tienen que ser iguales. Bien, entonces, aplicando ese criterio, yo despejo la masa del aluminio, reemplazo los valores y me da 986 gramos, casi un kilo pesa el aluminio, la cafetera de aluminio. Y posteriormente lo que hago es calculo el calor que absorbió, ¿sí? El calor que absorbió. Y fíjense que si yo reemplazo, si yo calculo el calor que absorbió el aluminio, tiene que ser igual al calor que se dio el agua. Entonces, si yo reemplazo en esta parte, acá pongo la temperatura, todos los datos que yo tengo acá, todos los datos que tengo, reemplazo acá, me tiene que dar también los 14.000 calorías que se dio el agua, tiene que ser igual a las 14.000 calorías que absorbió la cafetera de aluminio. ¿Entienden? Si ustedes hacen ese cálculo, hagan este cálculo que está acá arriba, porque es el calor que se dio el agua, ¿sí? Le tiene que dar también igual a 14.000 calorías. ¿Se entiende? Entonces, eso es eh, otro tema que tienen que tener en cuenta, otra forma de verificar que el cálculo que están haciendo es lo correcto, ¿sí? Finalmente, para verificar si esto está correcto, yo meto el valor que yo calculé acá en el 5, meto acá la masa del hierro que calculé y lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Es lo que estamos diciendo por el principio de conservación de la energía calórica. El calor cedido es igual al calor absorbido. En el 6 también, si yo meto la masa del aceite acá, me tiene que dar esta ecuación, me tiene que verificar la ecuación, que lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha. Si no da igual, algún error estoy cometiendo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con el 8. Dice un bloque de plomo de 300 gramos y a 100
20 grados Celsius. Se echa en 150 gramos de agua a 15 grados Celsius que está contenida en un calorímetro, cuyo equivalente en agua del calorímetro es igual al valor de K igual a 10 gramos. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla, siendo los calores específicos del plomo 0,030 calorías por grados Celsius y el calor específico del agua que ya conocemos igual a 1 caloría sobre grados Celsius? Bien, ¿se acuerdan lo que era el equivalente en agua del calorímetro? ¿Quién me puede decir, por favor? Era la energía que absorbía, digamos, el calorímetro, el calor que absorbía, lo que compensaba eso. Exactamente. Es el equivalente en agua. Vos me decís que es el calor. Fíjate en qué unidad está el equivalente en agua. En gramos. En gramos. Entonces, no me puede decir que el equivalente en agua es el calor. ¿Qué es el equivalente en agua? En masa, profe. Es Es la masa. masa Bueno, entonces, ¿cómo definimos? A ver, otro que tire y pegue. Dale otro que tire y pegue. El primero tiró y pegó en el poste, por ahí, en el poste, en el travesaño, por ahí pegó. Dale, ¿quién está? Habló alguien, pero no se le escuchó. Parece ¿Quién que habló? Luis parece. Sería la masa ¿Qué era representativa. el equivalente en agua del calorímetro? Equivalente en agua del calorímetro. Es la masa en agua, Acuérdense. profe, del calorímetro. Eh, Una y masa que es- representa es igual el calor. a ver, Martínez. Sería como si fuera el calorímetro, si fuera, se toma como si fuera agua. Entonces se hace una equivalencia que es igual a como si fuera del Y, mismo material completo. y bueno, ¿y cuál es la particularidad de esa masa de agua? Equivale al calorímetro. ¿Cuál es la particularidad? Que, que se toma como si fuera agua. Exacta, sí, sí, de acuerdo. Dice que 10 gramos el equivalente en agua del calorímetro. ¿Qué significa eso? Equivalente en agua del calorímetro. ¿Qué pasa cuando yo le echo agua caliente al calorímetro? ¿Qué pasa con el calorímetro? Absorbe calor. Absorbe calor, absorbe calor. Bien, entonces, como el calorímetro está conformado por la pared del calorímetro, la tapa, el termómetro mismo que también absorbe calor, eh, el forzador, la paletita que tienen todos los calorímetros, y todos esos elementos absorben calor. Entonces, lo que yo hago es reemplazar por un equivalente en agua que esa masa de agua absorba la misma cantidad de calor que absorbería todo el conjunto calorímetro, tapa, termómetro, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el equivalente en agua del calorímetro es una masa de agua que absorbería la misma cantidad de calor que el calorímetro. Ese es el concepto de equivalente en agua del calorímetro. Es una masa de agua en gramo o en kilogramos, en una unidad de masa, es la masa de agua que absorbería la misma cantidad de calor que el calorímetro. ¿Se entiende? Ese es el equivalente en agua del calorímetro. Eso está eh, ahí está, equivalente en agua del calorímetro. ¿Sí? Y eso también experimentalmente nosotros lo calculamos. Nosotros un ejercicio
que hace Luis es justamente determinar el equivalente en agua de un calor, de varios calorímetros en realidad, para ver cuál es la masa de agua que absorbe la misma cantidad de calor que absorbe el calorímetro. Bien, entra a jugar ahora en el ejercicio 8 el equivalente en agua al calorímetro. Me dice que el equivalente en agua al calorímetro es 10 gramos. O sea, 10 gramos de agua absorbería la misma cantidad de calor que absorbe el calorímetro. Entonces, dentro de ese calorímetro echamos un bloque de plomo que está a 120 gramos, a 120 grados y pesa 300 gramos. Y también se echa agua que está a 15 grados Celsius contenido dentro del calorímetro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Entonces, para considerar el efecto del calorímetro, ¿sí? Profe, ahí se echarían 160 gramos de agua, ¿verdad? ¿O no? Exactamente, Sumado al exactamente. equivalente. Para considerar la influencia del calorímetro, se considera 150 gramos de agua más 10 gramos de agua del calorímetro. Y trabajamos todo como si fuera agua. Por eso es lo importante y lo interesante del equivalente en agua, que es como que el calorímetro lo estoy transformando en 10 gramos de agua, ¿sí? Y lo sumo directamente a los 150 gramos de agua que yo estoy echando. ¿Se entienden? Y consideramos que el calorímetro y el agua que está contenida en el calorímetro están a la misma temperatura de 15 grados Celsius. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Sí? Sacamos todos los datos, el equivalente en agua a 10 gramos. ¿Y quién es el que va a ceder calor? La masa de plomo que está a 120 grados Celsius. Entonces, el calor cedido, ¿a qué va a ser igual? Al calor absorbido. El calor cedido, ¿a qué va a ser igual? La masa del plomo por el calor específico del plomo y por el salto de temperatura entre el plomo y la temperatura de equilibrio. Fíjense que aquí yo estoy poniendo ya de tal manera que esto me dé positivo. ¿Se entiende? La temperatura del plomo original es 120 grados y la temperatura de equilibrio es la que yo quiero calcular. ¿Se entiende? Pero pongo ya como que esto es positivo, porque si yo echo el plomo dentro del agua que está a 15 grados, lo que va a suceder es bajar la temperatura del plomo. Va a bajar la temperatura del plomo de 120 grados, va a bajar porque lo estoy tirando dentro del agua, va a ceder calor, por lo tanto va a bajar su temperatura. Y por ende, la temperatura de equilibrio va a ser menor que la del plomo. Por eso yo pongo este paréntesis como que la temperatura del plomo va a ser mayor que la temperatura de equilibrio, de tal manera que la temperatura del plomo menos la temperatura de equilibrio me dé un valor positivo. Entonces, todo esto se me va a hacer positivo. Y es lo que yo le estoy diciendo. Consideren que todo esto es positivo. Y por el otro lado, ¿qué tengo? La masa del agua que está dentro del calorímetro más el valor, el equivalente en agua del calorímetro. Es lo que estábamos diciendo. 150 más 10 gramos son 160 gramos. Y considero todo conjunto agua más calorímetro como agua simplemente. Por lo tanto, multiplico por el equivalente en agua, perdón, por el calor específico del agua y el salto de temperatura. Bien, acá ¿qué pongo? ¿Qué pongo acá? ¿Quién va a ser mayor? El mayor siempre pongo acá y el menor siempre pongo acá. Si yo tengo el agua a 15 grados como temperatura inicial, ¿cuál va a ser la temperatura final? La temperatura de equilibrio. Y la temperatura de equilibrio va a ser mayor que 15 grados. ¿Por qué? Porque va a absorber el agua, va a absorber el calor que le da el plomo, que originalmente está a 120 grados. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio va a estar entre estas dos temperaturas, entre 120 y 15.
Por lo tanto, para que esto sea positivo, tengo que poner la temperatura de equilibrio, que va a ser mayor seguro a 15 grados que está el agua, el conjunto agua-calorímetro originalmente. Entonces, con esta ecuación yo me aseguro de que esto va a ser positivo y que esto otro va a ser positivo. ¿De acuerdo? Reemplazo valores aquí. ¿Sí? Fíjense, voy reemplazando valores y me va a quedar como incógnita la temperatura de equilibrio, que me va a aparecer en ambos lados de la ecuación. En los dos términos de la ecuación me va a aparecer la temperatura de equilibrio. Esto me va a dar igual a, esto me da igual a 9 por 120. Multiplico esto por 120 y multiplico esto por la temperatura de equilibrio. Entonces hago una distributiva acá, ¿de acuerdo? Entonces me da 9 por 120 menos, por este signo menos, 9 por la temperatura de equilibrio. En este otro lado, para simplificar simplemente y no dejar, que no se convierta en algo engorroso, obvio en esta parte, obvio las unidades y dejo solamente la temperatura de equilibrio para poder despejar fácilmente. Acá tengo 160, que es lo que estábamos hablando, por la temperatura de equilibrio, y 160 menos 160 por 15, que es lo que yo tengo acá. Entonces, multiplico esto, me da 1080, sigo teniendo la temperatura de equilibrio. Acá tengo 160 temperatura de equilibrio, esto multiplico, me da 2400. Y voy operando, esto mando al otro lado, esto mando al otro lado, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo acá abajo. Y finalmente me queda 169 por temperatura de equilibrio, es igual a 3480. Y de acá despejo la temperatura de equilibrio parciando el 169 como divisor y obtengo que la temperatura de equilibrio es 20,59 grados Celsius, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio final a la que llegó? Esto es más de lo mismo exactamente, nada más que aquí estoy considerando el calor específico, el calor específico que me afecta, digamos, a la masa la masa de agua más el equivalente en agua del calorímetro. Bien, seguimos. Yo a las 7 tengo que terminar. Seguimos con el 9. El 9 y el 10 prácticamente ustedes la van a poder hacer tranquilamente. O si no, hacemos directamente el 10, hacemos el 10 y planteamos el 9, el 9 que le quede planteado. Bien. Me preocupa por el tiempo, porque a las 7 yo tengo el otro encuentro. Sí, profe, como dijo hermano, hagamos así. Bueno, vamos Hagamos con el 10. Sí. Vamos con el 10, que es un poco el más completito, digamos. En un recipiente aislado, térmicamente, imagínense que es un calorímetro. Hay 10 kilogramos de hielo y ese hielo se encuentra a menos 10 grados Celsius. En ese recipiente se inyecta 2.500 gramos de vapor que está, vapor de agua que está a 115 grados Celsius. Determinar la temperatura de equilibrio y la composición de la mezcla una vez alcanzado el equilibrio térmico. O sea, ¿cuál es el equilibrio térmico y cuál es la composición de la mezcla una vez alcanzado el equilibrio térmico? Bien, vamos a ir a ver cómo se hace eso.
Y cuando tenemos así, donde estamos seguros que hay un cambio de estado, un cambio de fase en el material, hagamos siempre este grafiquito que está acá hecho, ¿sí? Yo le explico cómo está hecho el grafiquito. Si es que entendemos bien este gráfico, podemos resolver cualquier problema. Fíjense, tenemos un eje, un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Aquí representamos la temperatura del sistema y aquí representamos el calor cedido o absorbido por el sistema. Bien, nosotros tenemos hielo en un recipiente. Vamos a posicionarnos. Tenemos hielo en un recipiente que está a menos 10 grados Celsius. ¿Sí? Ese hielo luego se inyecta vapor, dice vapor que está a 115 grados Celsius. Como el vapor está por arriba de los 100 grados Celsius, vamos a considerar que esto está en estado gaseoso. Todo el vapor está en estado gaseoso. Al inyectar el vapor va a ceder calor, ¿sí? Y el hielo, ¿qué va a hacer? Va a absorber calor. Si el hielo absorbe calor, va a aumentar su temperatura y va a ir de menos 10 grados Celsius, va a aumentar a 0 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué pasa en 0 grados Celsius con el hielo? Si sigue absorbiendo calor, si el vapor es suficientemente caliente como para cederle calor, el hielo va a fundir. ¿Sí? Ese calor que le cede el vapor va a ser un calor latente de fusión del hielo. Por lo tanto, el hielo se va a fundir a 0 grados Celsius, va a absorber esta cantidad de calor que yo le estoy marcando acá, el Q2 de absorción, pero a una temperatura constante. El hielo absorbe calor a 0 grados Celsius y se funde. Si existe más cantidad de calor todavía, a partir de que el hielo se fundió todo ahí, recién va a empezar a subir su temperatura. Pero en esta fase ya no va a ser hielo, va a ser agua. ¿Se entiende? Lo que originalmente era hielo aumenta su temperatura hasta que se funde hielo y agua. ¿Sí? En este hay un estado bifásico, digamos, de hielo más agua, y a partir de que se funde todo el hielo, se va a transformar en agua. O sea que a partir de aquí ya va a ser agua. ¿Se entiende? El vapor, por su lado, perdón, y aquí voy a obtener un Q1 absorbido, que va a ser calor sensible, el que absorba el hielo hasta subir su temperatura de menos 10 grados a 0 grados, calor sensible. En esta parte, cuando se funde, va a ser calor latente de fusión, y a partir de ahí de vuelta el Q3 de absorbido va a ser un calor sensible, porque los calores sensibles hacen que se modifique la temperatura, ¿sí? Mientras que el calor latente hace que el material se funda, pero que no aumenta su temperatura. ¿Se entiende? Entonces, el Q1 más el Q2 más el Q3 van a ser los calores absorbidos. Por otro lado, el vapor, ¿qué va a pasar con el vapor? El vapor va a entregar calor, ¿sí? Como Q1 cedido, ¿sí? El Q1 cedido. ¿Hasta dónde va a entregar calor? Va a entregar calor sensible, ¿sí? De 115 grados hasta 100 grados. Hasta ahí esto es todo vapor de agua. El agua en estado gaseoso. Va a descender su temperatura, va a entregar calor, va a ceder calor. Como es un calor sensible, su temperatura va a bajar. Cuando baja a 100 grados, sigue entregando calor al hielo, al sistema, sigue entregando el calor al sistema, pero no baja su temperatura. ¿Por qué? Porque se está licuando el vapor.
Hay un cambio de fase aquí también en el vapor. Está pasando de vapor a líquido. Entonces, este es un sistema bifásico, vapor y agua, donde conviven las dos fases, vapor y agua, y entrega un calor latente de licuación. ¿Se entiende? Entonces, el Q2 cedido es un calor latente de licuación. Posteriormente, ya en este punto tenemos agua. ¿Se entiende? Todo el vapor se convirtió en agua y el agua sigue estando a 100 grados Celsius, va a seguir cediendo calor, tiene más calor para ceder y lo va a ceder como Q3 Q3 cedido, que va a ser calor latente nuevamente. Entonces tenemos calor latente, perdón, calor sensible, calor sensible. Voy a tener calor sensible, calor latente acá y calor sensible de vuelta acá. Para el hielo tengo calor sensible, calor latente de fusión y calor sensible de vuelta. Entonces, todo el calor cedido, se sigue cumpliendo que todo el calor cedido va a ser igual a todo el calor absorbido por el hielo. Y finalmente van a llegar a ambos a una temperatura de equilibrio, donde el agua se va a enfriar hasta un cierto punto y esta agua que era del hielo, también se va a calentar hasta un cierto punto. Esta agua procede del vapor, esta agua procede del hielo. Ambos van a equilibrarse a una temperatura determinada de equilibrio, cuando ya no hay más cesión de calor. Esto que está graficado acá, si se entiende esto, lo único que se hace es esto, transformarlo a una ecuación, llevar este gráfico a esta ecuación. Vamos a ver qué pasa con el calor cedido por el vapor. El calor cedido del vapor de 115 a 100 grados es un calor sensible, por lo tanto multiplico la masa del vapor por el calor sensible, por el calor específico del vapor. Fíjense que yo tengo un calor específico del vapor ahora, no es calor específico del agua. ¿Se entiende? Calor específico de vapor utilizo acá, calor específico del agua, del hielo utilizo en esta parte. En esta parte y en esta parte utilizo, como ambos se transformaron en agua, utilizo el calor específico del agua, ya no del vapor, ya no del hielo. Solamente lo que es vapor es en estado gaseoso y lo que es hielo en estado sólido. Me refiero a los calores específicos. Por eso, fíjense que me dan un calor específico del vapor y un calor específico del hielo. Y por otro lado, tengo el calor específico del agua, que es 1. ¿Cómo? Cuando tenemos vapor más agua, ahí utilizamos Cuando tenemos vapor más agua, hay una transición, ¿sí? Donde se está licuando y ahí yo uso el calor latente de licuación. Ah, bueno. Acá no uso calor específico, ¿sí? Acá uso calor latente de calor latente de licuación. Y acá en el hielo uso el calor latente de fusión, que también me da como dato, ¿sí? Que son estos dos datos que tengo. El calor de licuación del vapor, el calor latente del vapor de licuación y el calor latente de fusión del hielo como 80 calorías sobre gramo. ¿Se entiende? Cuando tengo la bifase acá, vapor más agua o hielo más agua, utilizo los calores latente, no calor específico. Bien, entonces, vamos de vuelta acá. La masa del vapor por el calor específico del vapor por el salto de temperatura entre 115 y 100. 115 menos 100 grados Celsius. Más otro calor acá. ¿Qué calor cede el vapor que se está transformando en agua? La masa del vapor por el calor latente de vaporización o de licuación, que es lo que justamente el 540 calorías sobre gramo que tengo acá.
Acá sigue cediendo calor. El vapor, masa de vapor, que en realidad ya coincide con la masa de agua, porque ya se transformó todo en agua, ¿sí? Toda la masa de vapor se transformó en agua, entonces esto es masa de agua o masa de vapor, es lo mismo. Pero aquí ya utilizo el calor específico del agua, porque ya es agua líquida en esta parte. Y finalmente el agua, ¿de qué temperatura a qué temperatura el salto? De 100 grados Celsius, porque acá está 100 grados Celsius, desciende hasta la temperatura de equilibrio. Esta es la temperatura de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Se entendió el calor cedido por el vapor? Sí, profe, ¿se entendió? Calor cedido, calor sensible cedido, calor de licuación o calor latente cedido y calor sensible cedido nuevamente por el vapor. Por el otro lado, el calor absorbido, ¿a qué va a ser igual? Como el hielo está contenido en el calorímetro, consideramos el K del calorímetro como la masa de hielo también. O sea, sumamos hielo más calorímetro. Y decimos que el calorímetro se comporta como el hielo. Y cuando es agua, se comporta como agua. ¿Se entiende? Entonces hacemos la masa del hielo más la masa del calorímetro por el calor específico del hielo y por el salto de temperatura. Fíjense que el salto de temperatura es temperatura final menos inicial. 0 menos menos 10. 0 menos menos 10 es más 10. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Aplica reglas del signo nomás ahí. ¿Se fue el profe o qué? Parece que sí. Pero no se escuchaba ¿Terminó nada. la clase? Pero ya casi ya. No, si no he terminado de explicar eso, digamos. Casi te había cortado nomás. Encima de las 7 tiene examen, dijo. Sí, capaz que se había Sí, cortado. capaz que no siga más. Y es re largo ese ejercicio, boludo. Y bueno, Renzo, seguí explicando vos. Mañana recién tenemos con Jonathan. Mañana a las 21 horas.
Capaz tenemos que avisarle al profe del grupo porque sacó una la vez pasada siguió dando clase él. Capaz que ni figura que No se te escucha nada, Isaac. igual faltan 10 minutos nomás ya. Está full de clorinda y saben, no tiene coronavirus por lado. Yo por la hora me voy por allá para no contagiarle a ustedes, o están sanos ustedes, pues. ¿Está grabando hoy algo o no? La clase. Edio Omar, ¿está grabando? No, yo no estoy grabando. Omar está grabando. Capaz que noche. Capaz podemos ir afuera. Podemos ir al patio. Recreo.